La boca se abrió, no era mi voz, era un relincho que rasgaba el alma, un grito de agonía que aún me persigue cada noche. Mi nombre es Mateo. Esta historia ocurrió una noche de viernes 13 de agosto de 2019 en un remoto paraje rural de Cuba, cerca del viejo ingenio La Esperanza. Un lugar donde el tiempo parece detenerse y las sombras de las cañas se alargan, devorando la poca luz que queda. Nunca fui un hombre de supersticiones, de brujería o de cuentos de viejas. Mi vida era el trabajo duro en el ingenio, el sudor bajo el sol, el olor dulzón y pesado de la melaza en el aire. Esa noche, sin embargo, la realidad se desdibujó de una manera que todavía me cuesta aceptar. Mis amigos y yo habíamos estado en una parranda, una de esas típicas reuniones con ron, cerdo asado y música que se extendían hasta bien entrada la madrugada. La risa era ruidosa, las bromas abundantes, y el ron había nublado mi juicio más de lo que jamás hubiera admitido. Pasada la medianoche, la luna se había ocultado tras una manta de nubes pesadas, dejando el camino de regreso a casa en una oscuridad absoluta. Mis pasos eran torpes, la cabeza me zumbaba y el cansancio de una semana entera trabajando en el calor sofocante me arrastraba hacia el suelo. Decidí tomar un atajo, el mismo que Miguel, mi compañero de trabajo y amigo de toda la vida, había sugerido: cruzar por el cañaveral, un mar verde oscuro que se extendía interminable bajo el cielo sin estrellas, prometía acortar el trayecto a la mitad. Un atajo peligroso, se decía, un lugar donde los aires malos se paseaban, pero en ese momento, la idea de mi cama era más fuerte que cualquier leyenda. El aire dentro del cañaveral era denso, sofocante. Las cañas, altas y apretadas, formaban un túnel claustrofóbico. Sus hojas ásperas rozando mi ropa con un susurro constante, como si me advirtieran. El olor a tierra húmeda y caña madura se mezclaba con el hedor de algo más, algo putrefacto que no lograba identificar. Cada paso era una lucha, el terreno irregular y las raíces traicioneras. Mi corazón empezó a latir con más fuerza, no solo por el esfuerzo, sino por una sensación de desasosiego que crecía en mi estómago. Sentía que no estaba solo, que unos ojos me observaban desde las profundidades de la maleza. Los sonidos de la noche, grillos y ranas, de repente se silenciaron. Solo quedaba el viento, un lamento fantasmal entre las cañas, y el sonido de mis propios pasos acelerados. De repente lo vi, o más bien sentí su presencia antes de verlo. Una sombra más oscura que la noche misma se materializó a unos pocos metros. Era un caballo, grande e imponente, con un pelaje negro azabache que absorbía toda la luz, pero no era un caballo normal. Sus ojos, rojos como brasas encendidas, brillaban con una malicia que me heló la sangre. Y luego, lo incomprensible, lo que destrozó toda lógica en mi mente borracha. De su crin, justo en la base del cuello, sobresalía una segunda cabeza. Una cabeza humana. Mi estómago se revolvió, el ron se convirtió en bilis ácida en mi garganta. La cabeza era la de Miguel. Los mismos ojos oscuros, la misma nariz aguileña, la misma cicatriz sobre la ceja que se hizo de niño al caer de un mango. Pero su piel era pálida, cerosa, casi translúcida, y sus labios formaban una sonrisa forzada, antinatural, que mostraba unos dientes demasiado blancos. La expresión de sus ojos, sin embargo, era de una tristeza profunda, una agonía silenciosa que contradecía la sonrisa. El caballo relinchó un sonido gutural, cavernoso, que no era de animal sino de pesadilla, y entonces la cabeza de Miguel habló. Su voz, aunque era la de mi amigo, tenía un eco que no era humano, un tono dulce y persuasivo, pero cargado de una oscuridad insidiosa. «Ven, Mateo», me dijo, «sube, estás cansado, te llevaré a casa». Mi mente estaba hecha un nudo de terror y confusión. Una parte de mí gritaba que huyera, que corriera sin mirar atrás, que aquello era una trampa del diablo. Pero otra parte, la parte entumecida por el alcohol y el agotamiento, encontró consuelo en la familiaridad del rostro de Miguel. Y la voz era tan suave, tan convincente, parecía una promesa de descanso, de alivio. Me acerqué como un autómata, mis piernas pesadas y mi cuerpo ajeno a mi propia voluntad. La bestia no se movió, solo me observó con sus ojos rojos, esperando. Miguel me sonreía, una mueca que no alcanzaba sus ojos. Cuando extendí la mano para tocar su lomo, sentí un frío intenso, un escalofrío que me recorrió hasta los huesos. El caballo bajó ligeramente la cabeza, invitándome. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Monté, subí a ese lomo ancho y caliente, y en cuanto mis piernas se acomodaron, sentí una punzada. Una punzada helada, no de dolor físico, sino como si algo se desconectara dentro de mí. El mundo se torció. El cañaveral giró a mi alrededor. Las sombras bailaron, y la risa de Miguel, una risa seca y quebradiza, pareció envolverme. Todo se volvió negro. No sé cuánto tiempo pasó. Fue un despertar lento, doloroso y confuso. Sentí el suelo áspero bajo mi cuerpo, pero mi cuerpo no era el mío.
Era pesado, torpe, peludo. Intenté mover mis manos, pero lo que encontré fueron cascos. Cascos duros y grandes golpeando el suelo. Mis pulmones se llenaron de un aire denso, rancio. Y la necesidad de relinchar era abrumadora. Un pánico atroz se apoderó de mí. Intenté gritar, pero de mi garganta salió un sonido gutural, un bramido, el sonido de un animal. No era yo, estaba atrapado en el cuerpo de esa bestia horrible. El dolor se hizo presente entonces. Un dolor punzante en una de mis patas, un dolor de quemadura. Miré hacia abajo con los ojos del caballo y vi una marca cuadrada, como de hierro candente, impresa a fuego en mi casco. Era un ardor que traspasaba la piel, los huesos, que llegaba hasta mi alma, y luego, la peor de las revelaciones, sentí una presencia en mi cuello, justo donde la crin empezaba, la cabeza de Miguel. Podía sentir su respiración, escuchar sus pensamientos, que no eran los suyos, sino una cacofonía de miedo y desesperación. Él también estaba atrapado, pero de una forma aún más cruel. Su conciencia estaba ahí, ligada a la mía, una conciencia prisionera en una cabeza sin cuerpo, condenada a ser el apéndice de una bestia demoníaca. Éramos uno, pero éramos dos agonías diferentes. El pánico se convirtió en un terror mudo. Quise correr, huir de ese cuerpo, de esa condena, pero mis piernas, las patas del caballo, se negaban a obedecer. Éramos arrastrados, guiados por una fuerza invisible a través del cañaveral, por senderos que no existían. El olor a caña esmagada, a tierra revuelta, a algo más, a la podredumbre que había sentido al principio nos envolvía. Podía sentir el pulso de la sangre de ese animal en mis venas, la fuerza salvaje que no era mía, pero que me controlaba. De repente, una figura apareció entre las cañas. Un hombre viejo, con la piel curtida por el sol y los años, los ojos penetrantes y llenos de una sabiduría ancestral. Llevaba un machete en la mano y un morral de cuero colgado al hombro. No era de los nuestros, no era de por aquí. Su mirada se posó en nosotros, en mí, en Miguel. Sus ojos no mostraron miedo, solo una profunda tristeza y determinación. Se acercó lentamente, sin decir una palabra, sus pasos firmes a pesar de su edad. El caballo, ese cuerpo que me poseía, intentó retroceder, lanzó un relincho de advertencia, pero el viejo no se inmutó. Empezó a mascullar palabras, un dialecto antiguo, desconocido para mí, pero que resonaba con poder. Sacó de su morral unas hocas verdes de caña, las machacó con sus propias manos hasta que soltaron un caldo espeso y verdoso. Con un movimiento rápido y decidido, encendió un pequeño fuego con ramas secas y acercó las hocas machacadas a las crines del caballo. El olor a caña quemada, dulce y amargo a la vez, se mezcló con un olor a carne chamuscada. El caballo se encabritó, lanzó un relincho ensordecedor que pareció desgarrar el propio aire. Sentí un dolor abrasador en mi cabeza, en mi mente, como si me estuvieran arrancando el alma. El viejo no paró, susurró más palabras, sopló el humo hacia nosotros y con el machete cortó sin piedad las crines del caballo, donde la cabeza de Miguel estaba arraigada. El grito de Miguel, un grito de agonía pura, resonó en el cañaveral. La bestia se desplomó, y yo sentí una descarga eléctrica, una convulsión violenta que me sacudió hasta el último hueso. Era como si mi espíritu estuviera siendo arrancado de un cuerpo ajeno a la fuerza. Una luz blanca me cegó y el mundo volvió a girar. Desperté en el suelo en medio del camino de tierra a pocos metros del cañaveral. Mi cabeza palpitaba, mi boca estaba seca y mi cuerpo dolía como si me hubieran apaleado. Abrí los ojos, vi mis manos, mis brazos, mis piernas, era yo, estaba en mi propio cuerpo de nuevo, me incorporé con dificultad mirando a mi alrededor. El sol empezaba a asomar por el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados. El cañaveral se veía inofensivo bajo la luz del alba, pero yo sabía lo que escondía. El viejo no estaba, ni rastro de él, tampoco del caballo, ni de Miguel. Volví a casa, cubierto de barro y con el alma destrozada. Nadie creyó mi historia. Dijeron que el ron me había jugado una mala pasada, que había dormido en alguna zanca, pero yo sabía la verdad, y tenía una prueba. En mi pecho, justo encima del corazón, apareció una marca cuadrada, rojiza, que no era una quemadura superficial, era profunda, de un color que nunca desaparece, como si mi piel recordara el hierro candente de la maldición. Miguel nunca apareció. Su familia lo buscó, la policía investigó, pero no encontraron nada. Es como si la tierra se lo hubiera tragado, pero yo sé que no fue la tierra, fue algo más. Desde aquella noche mi vida nunca ha vuelto a ser la misma. Cada viernes 13 la marca en mi pecho arde con una intensidad que me quita el aliento. En las madrugadas silenciosas, cuando el viento susurra entre los árboles, a veces muy lejos, escucho un relincho. Un relincho que no es de caballo, sino de una criatura torturada. Y a veces un olor. El inconfundible y dulce olor a caña esmagada se filtra por mi ventana, un recordatorio constante de la agonía, de la pérdida,
y de la oscuridad que aún me acecha desde las profundidades del cañaveral. La vi a ella, sus ojos vacíos me suplicaban en la oscuridad del desierto. Y luego el coche se apagó. Mi nombre es Javier. Esta historia que les voy a contar no sucedió en una noche de tormenta ni en una casa abandonada. Sucedió en la Ruta 5 Norte, en pleno desierto de Atacama, hace unos pocos años. Yo era representante comercial. Mi trabajo me obligaba a viajar constantemente entre Calama y Antofagasta, tramos largos, monótonos. A menudo bajo un cielo que era más una manta de estrellas inalcanzables que otra cosa. Era una de esas noches interminables de carretera, con el motor de mi vieja camioneta ronroneando como único compañero y la inmensidad negra del desierto a ambos lados. El aire era seco, la temperatura agradable para ser medianoche y la luna casi llena. Proyectaba sombras largas y distorsionadas de los cactus solitarios y las pocas formaciones rocosas que rompían la planicie. Nunca fui un hombre de supersticiones, siempre fui de los que necesitan ver para creer. Mi vida transcurría entre facturas, reuniones y kilómetros devorados por el asfalto. Esa noche, sin embargo, la realidad tal como la conocía se desmoronaría lentamente, granito a granito, como la arena bajo el viento incesante del desierto. Estaba a unos 200 kilómetros de Antofagasta. La fatiga comenzaba a hacerse presente, no de forma abrumadora, pero sí como un zumbido constante en la parte trasera de mi cabeza. Las luces de los pueblos eran puntos remotos, casi fantasmas en la distancia. Estaba solo, completamente solo, en el corazón de la nada. De repente, una figura blanca apareció en el arcén derecho. Mi primera reacción fue de incredulidad. ¿Qué demonios? En medio de la nada, una mujer, vestida de novia. Un accidente quizás, una broma de mal gusto, un espejismo por el cansancio. Mis ojos se clavaron en ella. Era real. Estaba allí inmóvil, con un vestido blanco inmaculado que, a pesar de la distancia y la penumbra, parecía brillar con una luz propia y etérea. El velo le caía por la espalda, ligeramente desgarrado en los bordes. Su postura era extraña, rígida, mirando fijamente hacia el horizonte vacío de la carretera, como si esperara algo o a alguien que nunca llegaría. No movía un músculo, solo estaba allí. Una ráfaga helada, incomprensiblemente cálida para el clima del desierto, me recorrió la espalda. Apreté el volante, decidí no parar. No podía ser real, tenía que ser el agotamiento, las horas al volante jugando trucos con mi mente. Aceleré y la figura blanca quedó atrás, tragada por la oscuridad, convirtiéndose en un punto cada vez más pequeño hasta desaparecer. Intenté convencerme de que había sido una ilusión, un reflejo extraño de la luna o la silueta de algún arbusto inusual, pero la sensación de un frío antinatural y el nudo en mi estómago persistían. Pasaron quizás 15 minutos o quizás media hora. El desierto seguía siendo el mismo, monótono, silencioso, excepto por el pulso frenético de mi propio corazón. Y entonces, la vi de nuevo, exactamente en el mismo lugar donde la había visto la primera vez, o al menos así lo sentí, aunque sabía que había avanzado muchos kilómetros. Mi cerebro se negaba a procesar lo que mis ojos veían. La misma mujer, el mismo vestido impoluto, la misma pose petrificada, mirando hacia la nada. Mi respiración se cortó. Esta vez la vi con más claridad. Su piel era de un blanco casi translúcido, y su cabello oscuro contrastaba de forma macabra con el velo. No tenía rostro, o más bien no pude distinguir sus facciones. Era como si su cara fuera una mancha borrosa, un vacío que la distancia y la velocidad hacían imposible de definir, pero la sentía. Sentía su presencia, su mirada invisible, clavada en mí mientras pasaba a su lado. Un terror primario se apoderó de mí, mis manos temblaban en el volante. Mis dientes castañeaban. Había explicación posible, no en este mundo. Pisé el acelerador a fondo, el motor rugió en protesta y yo solo quería huir, desaparecer, despertar de aquella pesadilla con los ojos abiertos. Me aferré al volante con tanta fuerza que mis nudillos se volvieron blancos. Mi garganta estaba seca. El pánico era un animal salvaje dentro de mi pecho. Miraba el espejo retrovisor cada pocos segundos, esperando no ver nada, rezando para que no hubiera nada. La carretera parecía interminable, un túnel oscuro sin salida. Sentí que el aire se espesaba a mi alrededor, que cada bocanada era más pesada, como si la presión del desierto se hubiera multiplicado. Y entonces sucedió lo impensable. A la distancia, en el medio de mi carril, estaba ella. Ahora no en el arcén, sino directamente en mi camino. Imposible, simplemente imposible. Mi mente se rindió. El corazón me subió a la garganta. Frené de golpe. Pero la reacción fue tardía. Mis ojos estaban fijos en aquella silueta etérea, aquella novia fantasmal que parecía no pertenecer a este mundo. Las ruedas chirriaron, la camioneta derrapó,
Y luego el motor se ahogó, se apagó, en seco, en el medio de la nada frente a ella. El silencio que siguió fue atronador. Un silencio que no era el silencio del desierto, sino un vacío denso, cargado de una energía maligna. La camioneta se detuvo a pocos metros de la figura. Pude verla con una claridad espantosa. Su vestido, antes blanco inmaculado, ahora me parecía sucio, cubierto de polvo antiguo, como si hubiera estado allí parada por siglos. El velo desgarrado se agitaba imperceptiblemente con un viento que yo no sentía. Y su rostro, ahí estaba su rostro, no era borroso ahora. Era pálido, casi transparente, con la piel estirada sobre los huesos como un pergamino viejo, pero sus ojos eran lo peor, dos pozos negros y profundos, vacíos de todo, sin brillo, sin alma. Me miraban directamente, con una intensidad que traspasaba el cristal, la chapa, mi propia carne, hasta el tuétano. En ese instante, un frío indescriptible invadió el habitáculo de la camioneta. Un frío que no era de la noche del desierto, sino un frío que calaba los huesos, que no era de este mundo, y con el frío llegó un olor a lirios marchitos, a cera quemada, a humedad de tumba, a funeral. Cerré los ojos intentando negarlo todo, pero ya era tarde. Sentí su presencia más cerca, como si la figura se hubiera movido, flotando hasta mi ventanilla. Abrí los ojos de golpe. No se había movido, pero la sensación era innegable. Y entonces sentí su voz. No fue un sonido, sino una punzada helada. Una voz mental que resonó directamente en mi conciencia, una súplica desesperada que me atravesó. Ayuda, quiero volver a casa. La frase se repitió, un eco sin palabras, cargado de una tristeza infinita y una desesperación que me heló la sangre. Mis manos buscaron la llave intentando girarla, mis dedos entumecidos por el frío, torpes por el terror. 1, 2, 3 veces. El motor tosió, se quecó, pero no encendía. Sentía los ojos vacíos de la novia Ficos en mí, la presión de su desesperación, el olor a muerte y lirios. Mi corazón golpeaba contra mis costillas, intentando escapar. En el cuarto intento, con un rugido que sonó a milagro, el motor cobró vida. Metí primera a toda prisa, mis pies encontraron los pedales casi por instinto. Pisé el acelerador sin mirar atrás, sin darme el lujo de una última mirada por el espejo retrovisor. La camioneta salió disparada, dejando atrás aquella figura espectral y el pozo de frío y terror que había abierto en medio del desierto. No paré hasta llegar a Antofagasta, al primer servicentro con luces encendidas que encontré. Estaba temblando incontrolablemente, empapado en sudor frío. El encargado, un hombre mayor con el rostro curtido por el sol y los años de ver pasar gente, me miró con una mezcla de curiosidad y comprensión. Parece que viste a la novia, me dijo con una voz calma y sin sorpresa, al ver mi estado de shock. Le conté a duras penas lo que había vivido, la voz entrecortada, el cuerpo tembloroso. Él solo asintió lentamente. Muchos la han visto por ese tramo de la Ruta 5. Dicen que es el espíritu de una joven que murió el día de su boda en un accidente ahí mismo hace muchísimos años. Un camión la chocó y arrastró el auto. Nunca llegó a su destino. Su espíritu quedó anclado en la carretera, buscando el camino a casa, a su nuevo hogar. No es mala, me aseguró el frentista, pero el encuentro es perturbador. Ella solo busca ayuda. Mientras me servía un café humeante para calentar mi cuerpo helado, me fijé en el cristal de mi ventanilla del lado del conductor. Una marca, una huella de mano de un blanco pálido, casi ceniciento, justo donde había sentido su presencia. Era pequeña, delicada, pero innegable, no era polvo. Y en el asiento del copiloto, como si el viento la hubiera depositado con delicadeza, encontré un pétalo de flor seco y amarillento de un lirio. Desde aquella noche mi vida no ha vuelto a ser la misma. A menudo me asaltan lapsos de memoria, pequeños vacíos en el tiempo, como si parte de mí se hubiera quedado atrapada en ese tramo de carretera con ella. A veces siento un frío repentino e inexplicable, incluso en días cálidos. El olor a flores de funeral me persigue, apareciendo y desapareciendo sin razón aparente. Y lo peor de todo es la sensación constante de estar siendo observado, de que aquellos ojos vacíos, aquellos pozos negros sin alma, siguen fijos en mí desde alguna parte de la oscuridad. Si lo escuchas, no respondas. Si lo sientes cerca, no abras la puerta, bajo ninguna circunstancia. Tu vida depende de ese silencio. Mi nombre es Ricardo. Lo que les voy a contar sucedió hace algunos años, en un paraje olvidado de los llanos orientales de Colombia, cerca de la frontera con Venezuela. Yo necesitaba trabajo urgentemente, cualquier cosa que pagara las deudas, y un anuncio de un tal Don Pedro apareció como caído del cielo, buscando un encargado para una finca remota. El lugar se llamaba La Encrucijada, un nombre que en su momento me pareció solo pintoresco.
Llegué allí en una tarde calurosa y húmeda, el aire denso y pesado. La finca estaba realmente aislada, a horas de camino de tierra de cualquier pueblo. Una casona vieja, de paredes gruesas de adobe, tecas roquizas, rodeada por una vasta extensión de potreros y un monte tupido que parecía engullir el horizonte. Don Pedro me dio las llaves, unas pocas instrucciones sobre los animales y el cuidado de la propiedad, y me prometió volver en un mes. Me dejó algo de provisiones y se fue, la camioneta levantando una nube de polvo rojizo que pronto se disipó en la quietud. Esa primera noche, el silencio era casi palpable, una manta pesada que te envolvía. Yo estaba acostumbrado al ruido de la ciudad, así que esta quietud absoluta era, al principio, extraña. Incluso un poco perturbadora. Cociné algo sencillo y me fui a la cama temprano. Y entonces lo escuché, un silbido. No era el silbido de un pájaro ni el del viento. Era humano, largo, sostenido y con una melodía que se anclaba en el alma, una especie de arpegio descendente que se repetía. Venía de lejos, de la profundidad del monte, pero con una claridad escalofriante. Me senté en la cama, el corazón dándome un vuelco. ¿Quién podría estar silbando a esa hora en medio de la nada? Era un sonido inquietante, casi triste, pero con una punzada de algo más oscuro. Pensé que quizás era un vaquero regresando tarde o algún vecino. Al día siguiente, un señor mayor, de rostro curtido por el sol y los años, apareció por la finca. Se llamaba Vargas y era el único vecino en kilómetros, vivía en una casita de palma al otro lado del arroyo. Le ofrecí un café negro, fuerte. Mientras charlábamos bajo el alero, aproveché para preguntarle sobre el silbido de la noche anterior. El señor Vargas dejó la taza sobre la mesa con un ruido sordo. Sus ojos, antes amables, se nublaron con una sombra de terror. Él me miró fijamente, con una seriedad que me heló la sangre. «Nunca respondas al silbido, Ricardo», me dijo. «Bajo ninguna circunstancia abras la puerta. Esa cosa. No le gusta que haya gente nueva por aquí. Es el silbón. Él es el dueño de este paso, de esta encrucijada, y si respondes, si abres, te lleva». Sus palabras, dichas con tal convicción, eran como dagas frías que se clavaban en mi pecho. Me contó viejas historias, susurros de desgracias que habían ocurrido a otros encargados que no habían hecho caso. Nadie duraba mucho en la encrucijada. Las noches siguientes fueron una tortura. El silbido volvió cada vez más cerca. La segunda noche lo sentía al borde del potrero. Un sonido fantasmal que parecía jugar con el viento, subiendo y bajando, cada nota una astilla de pánico. Yo me quedaba inmóvil en la cama, el sudor frío corriéndome por la frente, los oídos tensos, el cuerpo rígido bajo las sábanas. La casa, con sus paredes gruesas, de alguna manera amplificaba el terror. Cada crujido de la madera vieja, cada rasguido de un insecto se convertía en una amenaza. La tercera noche fue peor. El silbido rodeaba la casa. Podía sentir que se movía, de la parte trasera al frente, luego hacia un lado, como un depredador acechando. A veces se detenía justo bajo mi ventana, y entonces el silencio era el verdadero terror, esa pausa cargada de maldad que te hacía desear que volviera a silbar solo para romper la tensión. Mis ojos escudriñaban la oscuridad a través de las rendijas de las contraventanas de madera, pero no veía nada. Solo la negrura impenetrable del campo y la silueta fantasmagórica de los árboles. La voz del señor Vargas se repetía en mi mente: «Nunca respondas, nunca abras». Pero la cuarta noche fue cuando el infierno se desató. Estaba sentado en la sala, temblando, intentando distraerme con un libro a la luz de una lámpara de querosene. Los asombrosos silbidos empezaron más temprano que de costumbre, y esta vez no era uno solo, eran varios. Como si el silbón hubiera traído compañía o se hubiera multiplicado. Uno venía del lado del arroyo, otro de la entrada principal, y un tercero parecía estar justo en el monte detrás de la casa. Eran diferentes, pero igualmente perturbadores. Algunos eran largos y lúgubres, otros cortos y agudos, como cuchillos de aire. Y luego el sonido, un rasguño. Vino del muro de la cocina, un sonido áspero, como uñas de animal arrastrándose por el adobe. Luego otro y otro, más fuertes, más insistentes, como si algo o alguien estuviera intentando entrar. El miedo me paralizó, no podía moverme, mi corazón martilleaba en mis oídos ahogando todo lo demás. Los silbidos se intensificaron mezclándose con los rasguños, y entonces escuché mi nombre, Ricardo. Era una voz que sonaba como la del señor Vargas, vieja, cansada, pero con una inflexión extraña, como si no estuviera acostumbrada a hablar. «Ricardo, abre la puerta. Es el silbón, te va a llevar. Abre, te ayudo». Mi mente gritaba que era mentira, que era el silbón imitando. El señor Vargas nunca vendría de noche, y menos en medio de esos silbidos. No podía ser, pero la voz era tan convincente, tan llena de súplica. Luego la voz cambió, escuché un lamento.
un llanto suave, lastimero, como el de un perro herido. Recordé el cachorro que tenía el señor Vargas. Era un sonido desgarrador. Mami, quiero a mi mami. La voz de un niño, no había niños cerca. Nunca, no podía ser real. Todo en mí gritaba que me levantara, que abriera la puerta, que ayudara. Pero los ojos aterrorizados del señor Vargas, su advertencia, me sostenían. Me arrastré por el suelo, lejos de la puerta, buscando refugio bajo la mesa del comedor, mis ojos fijos en la madera de la entrada. Los rasguños se hicieron más violentos. Ahora sobre la puerta principal, la madera vieja crujiendo bajo la presión. Escuché un chasquido. Un pequeño trozo de madera se desprendió de un oco de la cerradura, cayendo al suelo con un ruido minúsculo pero atronador en el silencio cargado de terror. A través de la rendica que quedó en medio de la oscuridad absoluta de la noche, vi algo. No era una mano, era una especie de pata, grisácea, cubierta de algo que parecía piel escamosa o reseca. Una uña larga y oscura se asomó intentando ensanchar la grieta. Sentí un escalofrío de pies a cabeza, un terror tan primario que me vació el alma. No era humano, era una bestia o algo peor. Permanecía acurrucado bajo la mesa, sin respirar, hasta que los primeros rayos del sol se filtraron por las ventanas. Los silbidos se desvanecieron tan abruptamente como habían comenzado. Los rasguños cesaron. El silencio volvió, pero ya no era el mismo silencio. Era un silencio denso, pesado, lleno de la memoria de la noche. Temblé mientras me arrastraba hacia la puerta. La madera estaba destrozada, profundas marcas de garras surcaban la superficie y alrededor del oco de la cerradura la madera estaba arrancada. Salí al patio, mis ojos buscando confirmación o un milagro. Lo primero que vi fue el techo. Varias tecas estaban removidas, y los ladrillos de la pared, justo debajo del alero, tenían marcas profundas como si algo pesado se hubiera aferrado a ellos con garras feroces para intentar escalar. No había dudas. La criatura había estado encima de la casa, rodeándola. No pensé dos veces. Recogí mis pocas pertenencias, la mochila, algo de ropa. No había forma de quedarme allí un minuto más. La sensación de ser un intruso, un cordero en el matadero, era abrumadora. Caminé horas, kilómetros bajo el sol abrasador sin mirar atrás. No me importaba el dinero, ni las deudas, ni don Pedro. Solo quería escapar de la encrucijada. Cuando llegué al pueblo más cercano, exhausto y cubierto de polvo, el señor Vargas me esperaba. Su rostro no mostró sorpresa, solo una tristeza resignada. Te dije que nadie dura en la encrucijada, Ricardo. Es el Silbón. Siempre ha sido así. Esa finca es su paso, su territorio. Y no le gusta que lo molesten. Nunca volví. Nunca jamás le respondas al silencio. No importa cuán familiar suene la voz, no lo hagas. Tu vida, tu alma dependen de ello. Mi nombre es Víctor. Lo que van a escuchar ocurrió hace unos 5 años en un rincón olvidado de las faldas de la cordillera de los Andes, en el norte de Chile. Un caserío, si es que se le puede llamar así, llamado El Desolado. Fui allí para hacerme cargo de la casa de mi tío Gonzalo, quien había fallecido repentinamente. Yo, un hombre de ciudad, escéptico y práctico, jamás imaginé el tipo de silencio que me esperaba en ese lugar, un silencio que, como me advirtieron, estaba demasiado lleno de voces. La travesía hasta el desolado fue en sí misma una advertencia. Kilómetros y kilómetros de polvo, de montañas áridas que se elevaban como gigantes dormidos, de un cielo inmensamente azul que se sentía vacío. El camino de tierra serpenteaba por valles donde la vida apenas se aferraba, y cada vez que pasaba por un pequeño rancho solitario, sentía la punzada de una soledad tan profunda que te hacía doler los huesos. Cuando por fin llegué, el sol ya empezaba a teñir el horizonte de naranjas y morados oscuros. La casa de mi tío Gonzalo se alzaba solitaria, de adobe y techo de tecas descoloridas, con ventanas que parecían ojos ciegos mirando al vasto vacío. Una brisa fría y constante quemía entre los aleros, un sonido que con el tiempo aprendería a temer. El aire era denso, pesado, cargado con el olor de la tierra seca y algo más, algo antiguo, como madera vieja y el rastro desvanecido de vidas que ya no estaban. Apenas bajé del viejo Chevrolet, una figura menuda y encorvada salió de una choza cercana. Era doña Elena, la única vecina en kilómetros, con el rostro surcado por el tiempo y unos ojos tan oscuros como las sombras de la noche andina. Su mirada penetrante se clavó en mí, después de los saludos de rigor, y mientras me ayudaba a abrir la puerta chirriante de la casa de mi tío, me soltó la primera advertencia, con una voz rasposa que parecía arrastrar siglos de sabiduría y pena. Mico Víctor, qué bueno que llegó. Su tío Gonzalo era un buen hombre, que descanse en paz. Pero Mayre, esta casa tiene su propia historia, sus propios habitantes, si me entiende. La miré extrañado, buscando alguna señal de broma en sus ojos, pero solo encontré seriedad, una preocupación genuina y profunda.
Habitantes, doña Elena, si apenas hay una araña por aquí. Traté de sonar jovial, pero mi propia voz sonó hueca en la vastedad del atardecer. Ella negó con la cabeza lentamente, sus labios finos apenas moviéndose. El silencio de esta casa, Miko, no es silencio. Es una conversación constante. Escuche bien lo que le digo. Aquí el peligro no es lo que uno ve, sino lo que uno oye. Y sobre todo, cuidado con quien responde. No importa que o quien llame, nunca pero nunca le devuelva la palabra. Si lo hace, se quedará atrapado igual que ellos. Mis cejas se fruncieron. Yo, un hombre de ciudad, de números y hechos concretos, no creía en fantasmas ni ánimas en pena. Asentí. Más por respeto que por convicción, y la vi alejarse coqueando, perdiéndose en la penumbra creciente. Abrí la casa. El olor a cerrado, a polvo y a ausencia me golpeó. Las telarañas colgaban como encajes grises, y los muebles cubiertos con sábanas parecían espectros inmóviles. La primera noche me armé de valor, encendí unas cuantas velas que encontré en la despensa y traté de acomodarme. El viento ululaba sin cesar afuera, un lamento constante. Dormí mal en una cama dura y fría, con el oído atento a cada crujido de la madera vieja, cada golpe del viento contra las ventanas. Atribuí mi inquietud al cansancio del viaje, a la soledad del lugar, pero al segundo día la cosa empezó a cambiar. A mediodía, mientras intentaba limpiar la cocina, escuché algo. Primero fue débil, como un leve tintineo. Dequé el trapo y aguzé el oído. El tintineo se repitió, claramente. El sonido de metal contra cerámica, unas cucharas golpeando un plato. Mis ojos recorrieron la cocina vacía. No había nadie, no había nada que pudiera hacer ese sonido. Lo atribuí a algún roedor, un ratón curioso que había encontrado algo que morder. Me encogí de hombros intentando ignorarlo, pero un frío extraño se instaló en mi estómago. Esa noche el tintineo volvió, más fuerte, más persistente. El sonido inconfundible de cubiertos moviéndose, de alguien cenando. Podía distinguir el raspado de un tenedor en un plato, el golpeteo suave de una cuchara en una taza. El sonido venía de la mesa de la cocina, justo donde yo había dejado las sábanas de los muebles apiladas. Me levanté de mi improvisada cama en la sala, el corazón latiéndome con fuerza contra las costillas. Me acerqué lentamente, conteniendo la respiración. El sonido era vívido. Palpable, justo cuando estaba a punto de encender la linterna, cesó abruptamente. Un silencio aún más denso que el de antes cayó sobre la casa, un silencio que vibraba con una presencia invisible. Sentí un escalofrío que me subió por la espalda hasta la nuca. La advertencia de doña Elena resonó en mi cabeza. Cuidado con quien responde. Me obligué a retroceder, a volver a la sala, a intentar dormir. Pero el miedo ya se había anidado. No era un miedo a lo que pudiera verme, sino a lo que pudiera oírme. Los días siguientes fueron una tortura silenciosa. El tintineo de los cubiertos se hizo habitual, a veces en la cocina, a veces en el comedor. Se sumaron otros ruidos. El arrastre suave de una silla, el chasquido de una puerta que no estaba del todo cerrada, el crujido de las tablas del suelo, como si alguien caminara por el pasillo vacío. Yo pasaba las horas en un estado de hipervigilancia. Cada músculo tenso, cada sentido agudizado. Me esforzaba por mantener la mente ocupada con el arreglo de la casa, pero era inútil. Sentía una mirada constante sobre mí, un aliento frío en mi nuca, aunque estuviera completamente solo. Una tarde, mientras reparaba una ventana rota en el salón, escuché algo más. No era un tintineo ni un crujido. Era una voz grave, áspera, inconfundible. La voz de mi tío Gonzalo. ¿Dónde dejé las herramientas, carajo? Siempre se me pierden. Me quedé inmóvil, el martillo en mi mano a medio levantar. No podía moverme, no podía respirar. La voz era tan real, tan suya, que mi cerebro tardó unos segundos en procesar lo imposible. Mi tío había muerto hacía un mes. No estaba aquí. Mi corazón comenzó a martillar en mi pecho. Un sudor frío me empapó la frente. Miré a mi alrededor, desesperado, buscando la fuente. La explicación racional. Nada. Solo el polvo flotando en los rayos de sol que se filtraban por la ventana. Luego escuché un suspiro pesado justo detrás de mí, y de nuevo la voz de mi tío, esta vez con un tono de fastidio. Se me olvida todo con la edad. Cerré los ojos con fuerza, apretando los dientes, repitiéndome una y otra vez que era el cansancio, que la soledad me estaba volviendo loco. Pero la voz, aquella voz que había escuchado durante toda mi infancia, era innegable. Intenté ignorarla, continuar con mi trabajo, pero mis manos temblaban tanto que no podía ni sostener el martillo. Esa noche el verdadero terror comenzó. Había intentado cenar algo frío en la cocina, aferrado a mi linterna como un salvavidas. De repente el tintineo de los cubiertos regresó, pero esta vez no era uno, eran varios. Como si la mesa se hubiera llenado de comensales invisibles. Y luego las voces, no era solo mi tío.
Reconocí la risa suave de mi tía abuela Clara, que había fallecido décadas atrás. Escuché la voz cantarina de mi abuelo, contando una historia sobre sus años de juventud en el campo, una historia que yo recordaba haber escuchado cuando era niño. Eran voces de toda mi familia, de aquellos que ya no estaban. Hablaban con una naturalidad escalofriante, como si yo no estuviera allí o como si yo fuera parte de su reunión. Hablaban de hechos reales, de anécdotas que solo un miembro de la familia podría conocer, de detalles íntimos que hacían que cada palabra retumbara en lo más profundo de mi memoria. ¿Te acuerdas, Gonzalo, de la vez que Víctor se cayó al río intentando pescar con sus manos? La voz de mi tía abuela Clara sonó nítida, y un escalofrío helado recorrió mi cuerpo. Mi propio nombre. Claro que sí. Y se le echaron encima los patos. ¡Qué vergüenza pasó el muchacho! La risa grave de mi tío Gonzalo llenó la habitación, tan tangible que pude sentir el aire vibrar a su alrededor. Yo estaba sentado en mi silla, inmóvil, el cuerpo rígido, los ojos desorbitados, mirando a la mesa vacía. No había nadie, solo sillas vacías y el sonido incesante de cubiertos, de risas, de conversaciones y un nuevo olor. Un olor delicioso, inconfundible. La comida recién hecha. El aroma de un locro andino, el guiso espeso que mi abuela solía preparar en las fiestas familiares, con sus papas, choclo y carne de llama. El olor era tan fuerte, tan real, que mi estómago rugió a pesar del pánico que me estaba ahogando. Era la cena de los muertos y yo era el único vivo en su reunión. El miedo me paralizó, pero la advertencia de doña Elena se grabó a fuego en mi mente: no respondas. La tentación era abrumadora. Quería gritarles que se fueran, que me dejaran en paz. Quería preguntarles si estaban bien, si eran ellos de verdad, pero me contuve apretando los puños, sudando frío. Las voces continuaron durante lo que parecieron horas, celebrando, comiendo. Yo me arrinconé en un rincón de la sala, temblando, cubriéndome la boca con las manos para evitar que se me escapara cualquier sonido. Me sentía atrapado, rodeado por presencias invisibles que me conocían, que recordaban mi vida, mi pasado. La sensación de ser observado por tantos ojos invisibles era insoportable. Cuando el sol comenzó a asomarse por el horizonte, tiñendo el cielo de un rosa pálido, las voces se fueron apagando lentamente, como una radio que pierde la señal. El olor a comida se disipó. El tintineo de los cubiertos cesó. La casa volvió a su silencio opresivo, pero ahora yo sabía la verdad. El silencio era una máscara. En cuanto pude moverme, decidí que no pasaría ni un minuto más en ese lugar. Tenía que irme, huir, no mirar atrás. Fui al patio donde había dejado el viejo Chevrolet. La rueda delantera derecha estaba desinflada. No desinflada. Estaba racada, un corte limpio y profundo que atravesaba el caucho, como si hubiera sido hecho con un cuchillo afilado. El corte era demasiado perfecto para ser un accidente. No había piedras, no había clavos. Era intencional, ellos no querían que me fuera. Mientras intentaba desesperadamente cambiar el neumático de repuesto, con las manos temblorosas, escuché una voz. Esta vez era diferente, dulce, familiar, pero cargada de una angustia desesperada. «Víctor, hijo mío, ayúdame. Estoy aquí, Víctor, por favor, ayúdame». Era la voz de mi madre viva a cientos de kilómetros de distancia. Pero la voz sonaba tan cerca, tan real, tan llena de súplica que mi corazón se detuvo. Giré la cabeza bruscamente, no había nadie. La voz se repitió más fuerte, más desgarradora. «Víctor, me duele, ayúdame». El miedo que me invadió en ese momento fue algo que nunca he vuelto a sentir. Era el terror puro, visceral, que te despoja de toda lógica y te reduce a un animal. No era mi madre, no podía ser. Era la trampa definitiva, la imitación perfecta. Solté las herramientas. Abandoné el neumático pinchado. Me subí al coche de un salto, encendí el motor con un temblor febril y sin pensarlo dos veces, arranqué con el neumático pinchado. Las llantas chirriaron contra el barro, el auto coqueó violentamente, pero no me importó. El sonido de la voz de mi madre, o de lo que fuera que la imitaba, se quedó grabado en mi mente mientras me alejaba a toda velocidad, dejando atrás el polvo. Las montañas y la casa de los muertos que conversaban. El viento aullaba en mis oídos, pero no era el viento. Eran susurros, promesas, llamadas. Conduje durante horas, con el coche dando tumbos, el corazón en la garganta, sin atreverme a mirar por el espejo retrovisor, hasta que el caserío El Desolado fue solo un punto invisible en el horizonte desértico. Hoy vivo lejos de allí, en una ciudad donde el ruido constante de la gente y los autos debería ahogar cualquier otro sonido. Pero a veces, en el silencio de mi propia casa, cuando estoy solo y la noche es profunda, escucho un leve tintineo, el sonido de un tenedor golpeando un plato, y luego un susurro. La voz de mi tío Gonzalo, lejos pero cercano, llamándome, esperando mi respuesta.
Si alguna vez te encuentras solo en la ruta del desolado, no bajes de tu camión, y por el amor de Dios no intentes hablarles. Mi nombre es Miguel. Esta historia no es un cuento, es la verdad que me persigue cada noche, cada vez que cierro los ojos. Ocurrió hace unos 8 años, en una noche cerrada y sin luna, en las profundidades de la quebrada de Salta, Argentina. Yo manejaba mi viejo camión, un Ford Cargo, mi compañero de 1000 batallas, por la Ruta Nacional 51, cargado hasta los topes con mercadería que debía entregar en un pueblo minero cerca de la frontera. Esa noche, el aire ya tenía un gusto raro. No era el frío habitual de la montaña, sino una especie de quietud pesada que se metía en los huesos. Las estrellas en la puna suelen ser una sábana de diamantes, pero esa noche apenas se veían, como si una mano invisible las estuviera apagando una a una. La radio, que siempre me acompaña, empezó a fallar. Puro ruido blanco, estática que raspaba los oídos, así que la apagué. Mejor el silencio, pensé, el silencio de la inmensidad. A eso de la medianoche llegué a un desvío inesperado. Un derrumbe, un cartel provisorio mal puesto, indicaba que la ruta principal estaba cortada. La alternativa era un camino viejo, polvoriento y casi olvidado, que serpenteaba por el corazón de la quebrada. La ruta vieja del Abra. Le llamaban algunos lugareños. Nunca me había gustado tomarla. Es angosta, con curvas ciegas y barrancos que te tragan si te descuidas, pero no tenía opción, el tiempo apremiaba. Apenas metí las ruedas del camión en ese desvío, sentí un cambio en el aire. No era solo el polvo que levantaban mis neumáticos, sino una densa humedad, un olor a tierra mojada y algo más, algo viejo y rancio, como a cera quemada y flores secas. Frío, el frío ese sí. Se volvió insoportable. No importa que el termómetro del motor marcara una temperatura normal, el habitáculo se estaba helando, mis manos en el volante se entumecían y el aliento se me escapaba en vaho. Puse la calefacción a tope, pero era inútil. El frío venía de otro lado, de adentro. Mientras avanzaba lento, con los faros apenas rasgando la oscuridad de la quebrada, juraría haber visto algo. Un movimiento a lo lejos, en la penumbra que se pegaba a los cerros. Una sombra, o dos, lo atribuí al cansancio, a la luz traicionera de los faros rebotando en la roca. Seguí, pero la sensación de no estar solo, esa se hizo cada vez más fuerte, como si miles de ojos invisibles me estuvieran taladrando desde la oscuridad. El motor empezó a toser, un ronroneo irregular como si le costara respirar. El camión se sacudía un poco. Miré el tablero, todo parecía bien. Pero la aguja del velocímetro bailaba errática y las luces del tablero parpadeaban, débiles como velas a punto de apagarse. Y el olor. Ese olor a cera rancia y flores muertas se volvió abrumador, llenando cada rincón de la cabina, mezclándose con el sudor frío de mi piel. Fue entonces cuando los vi. No eran sombras, eran cientos de figuras moviéndose en una procesión lenta, silenciosa, emergiendo de la oscuridad de la quebrada. Venían caminando por el medio de la ruta, directamente hacia mí. Vestían túnicas ásperas, hechas como de arpillera o estopa vieja, que les cubrían de pies a cabeza. Y sobre la cabeza capuchones enormes, hundidos, que ocultaban sus rostros por completo. No se les veía ni un rasgo, solo un vacío, una nada profunda y oscura bajo el paño. Cada uno de ellos llevaba una vela. Velas gruesas de cera amarillenta con una llama que bailaba así, pero que no se apagaba. El viento que soplaba por la quebrada, fuerte a veces, no les hacía nada. Ni un parpadeo, eran llamas vivas imposibles. Intenté frenar, mis pies se negaron a obedecer pegados a los pedales. Quise tocar la bocina, mi mano no se movió del volante, fría y rígida. La voz se me había secado en la garganta, solo podía mirar con los ojos bien abiertos mientras la procesión se acercaba, lenta, inexorable. El camión, por su cuenta, bajó la velocidad hasta casi detenerse, el motor ahogándose. Las primeras figuras llegaron a la altura de mi parabrisas, cientos de ellas, rodeando el camión, se movían en un silencio absoluto, solo el tenue crepitar de las llamas de sus velas, un sonido casi inaudible. No emitían un solo gemido, un murmullo, un crujido de sus túnicas, solo el avance lento, implacable. Pasaban por mis costados, por delante, por detrás, como un río de espectros encapuchados. Miré a la figura más cercana, estaba a centímetros de mi ventana. El capuchón era solo un agujero negro, una ausencia. No había ojos, ni nariz, ni boca, solo un vacío insondable que parecía succionar la poca luz que quedaba en el mundo. Sentí un escalofrío que me subió por la columna vertebral, como si el alma se me estuviera desgarrando. Y fue entonces que todo empezó a morir a mi alrededor. Las luces del camión, los faros potentes, se apagaron por completo, dejando solo la penumbra rojiza de las velas encendidas. El motor tosió una última vez y se detuvo, con un gemido metálico y ahogado. El tablero se murió, todas las agujas cayeron a cero,
Incluso la de la gasolina, que marcaba lleno, ahora señalaba un tanque vacío. El frío se volvió una tortura, un hielo que quemaba la piel. Mis dientes castañeaban sin control. Mi respiración era un cadeo ronco. Estaba atrapado, rodeado por la muerte misma o lo que sea que fueran esas cosas. Permanecí inmóvil, prisionero de un terror que me paralizaba. La procesión continuó incesante, lenta. Sentía el peso de esa ausencia, de ese vacío sobre mí, como si esas almas perdidas, esas ánimas de la quebrada, estuvieran examinándome, juzgándome o simplemente esperando algo. Podía sentir el calor fantasmal de sus velas a través del cristal, el olor asfixiante de la cera y las flores muertas, cada vez más fuerte, como si las estuvieran quemando dentro de mi propia cabina. El tiempo se desvaneció. No sé cuánto duró aquello. Fueron minutos o quizás horas que parecieron una eternidad. Cada figura que pasaba era igual a la anterior, un espectro encapuchado, una vela incombustible, un vacío oscuro. El silencio era lo más aterrador de todo. El silencio de la muerte, de lo que no debería estar. Poco a poco, las últimas figuras empezaron a desaparecer. Se desviaban del camino, internándose en el monte espeso que crecía a los costados de la quebrada, desvaneciéndose en la oscuridad, una a una, sin dejar rastro, como si nunca hubieran estado allí. Cuando la última silueta se perdió en la espesura, el camión cobró vida con un estruendo. Los faros se encendieron de golpe, cegándome por un instante. El motor rugió arrancando como si nada hubiera pasado. Las luces del tablero volvieron, todas las agujas en su sitio, incluyendo la de la gasolina, de nuevo marcando el tanque lleno. El frío desapareció al instante, reemplazado por el calor tibio de la cabina. El olor se desvaneció, dejando solo el aire normal de la montaña. Con el corazón galopando en el pecho como un animal salvaje. Metí primera y aceleré a fondo, sin mirar atrás. Conducí el resto de la noche como un poseso, sin parar, sintiendo el sudor frío y el temblor en todo mi cuerpo. No supe cómo llegué a destino, pero lo hice. Al día siguiente, aún tembloroso, me enteré de algo escalofriante. Había ocurrido un accidente hacía muchos años, en esa misma ruta vieja del Abra. Un micro de pasajeros se había desbarrancado con decenas de personas a bordo. Ningún sobreviviente. La fecha coincidía con un día cercano a la que yo había vivido mi encuentro, pero lo que más me heló la sangre fue otra cosa. Cuando revisé el camión noté que el odómetro, el contador de kilómetros, no había registrado la distancia de esa noche infernal. Los kilómetros que hice por la ruta vieja del Abra, por el camino de la procesión, simplemente no existían. No se habían sumado, como si ese tramo de ruta o ese tiempo nunca hubiera ocurrido. Y la prueba, en el parabrisas, justo a la altura de mi vista, donde una de esas figuras se había acercado tanto, encontré una gota de cera, amarillenta pegada. No era cualquier cera, estaba fusionada al cristal como si hubiera ardido allí por siglos, imposible de quitar, un estigma. La marca de una vela que nunca se apaga, todavía la tengo ahí, no puedo quitarla. Es un recordatorio mudo y permanente de lo que vi esa noche. Y desde entonces, cada vez que la oscuridad me envuelve en la ruta, el frío vuelve. Y sé que en algún lugar las ánimas de la quebrada siguen su procesión silenciosa, esperando a la próxima alma que se atreva a cruzar su camino.